nosotros en el plató de Córdoba TV, Luis Manuel Entrenas. Luis Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Luis Manuel, doctor especialista en el Hospital Universitario Reina Sofía en neumología, coordinador del grupo de asma de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur. Y es que, bueno, Luis Manuel, el pasado 3 de mayo se conmemoraba ese Día Mundial del Asma, una patología respiratoria que afecta a unos 25.000 adultos y en torno a 24.000 menores solo en la provincia de Córdoba. Y la cuestión es que la mitad del segmento aproximadamente de la población desconoce el diagnóstico, lo que evita, pues claro, tanto que se puedan recibir tratamientos adecuados para el control de la enfermedad, como también, bueno, pues está favoreciendo una situación que hace que se convierta en un creciente problema de salud pública, es decir, debemos tener más formación y más información acerca del asma. Por supuesto, también es verdad que la mayoría de esos pacientes que están sin diagnosticar lo están porque son formas muy leves y se confunden con otras patologías, cuadros de catarro, cuadros un poco de infección respiratoria prolongada y están con un diagnóstico mal hecho o mal asumido por parte de ellos, teniendo los médicos de cabecera las herramientas suficientes para poderlos diagnosticar. Entonces, a veces no se consulta, se cree que es una patología banal porque realmente da pocos síntomas, pocas manifestaciones. Uno piensa en asma, piensa en gente que se está ahogando por la calle, ni muchísimo menos, ese no es el concepto, y son gente que tiene que asumir un poco, bueno, pues que un cuadro de catarro que se prolonga más allá de 7, 10 días, que se hace descendente, que tiene ruidos en el pecho, que me despierta por la noche, en ausencia de tabaco fundamentalmente, pues me debe de hacer sospechar de que hay algo debajo. Y no echarle la culpa a que, bueno, esta es mi tos del tabaco, sino consultar con su médico que dispone de las herramientas suficientes para poderlo diagnosticar. Bueno, pues entonces debemos comenzar por redefinir, ¿verdad?, qué es el asma y cuáles son esos síntomas, al menos aquellos que deben ponernos sobre aviso y hacer que acudamos a nuestro centro de salud. Pues básicamente el asma es algo que no es fácil de definir, porque cuando alguien le pregunta ¿qué es la tensión alta? Te da un número, pero para definir lo que es el asma hay que dar un párrafo bastante largo. Pero fundamentalmente el asmático es alguien que hace con sus bronquios algo que el resto de la gente no puede, y es inflamarlos, los pone rojos. La inflamación es la respuesta que tiene el organismo ante cualquier agresión, una respuesta un poco inespecífica. Bueno, pues yo soy capaz de enrojecer mis bronquios, para que todo el mundo lo entienda, como si te pica una avispa. Mi bronquio se pone rojo, no es como el interior de la boca, y cuando está rojo, pues la musculatura que está alrededor es capaz de estrechar el bronquio y ahí aparecen los síntomas. Tos, simplemente porque al respirar, al pasar aire por una superficie inflamada, el bronquio se pone mucho más reactivo. Pitos, al estar estrecho el bronquio, cada vez cuando uno sopla por un tubo estrecho suenan ruidos y me suena el pecho, opresión en el pecho y fundamentalmente pues ahogo para hacer ciertas actividades. Y lo fundamental que tiene es que es una cosa absolutamente cambiante. Estamos en pleno mes de mayo en Córdoba y la polinización de las gramíneas y del olivo va a hacer que muchos asmáticos tengan síntomas en estos días. En octubre, en noviembre están absolutamente asintomáticos. Luego, esa variabilidad es un poco lo que define a esta enfermedad fundamentalmente. Clave es, por tanto, bueno, pues reducir el número de infradiagnósticos y, por supuesto, la prevención. Y, bueno, en este sentido, fundamental también la colaboración de atención especializada, bueno, con primaria, porque casi el 90% de los centros de salud andaluces tienen y cuentan con un espirómetro homologado junto con un test broncodilatador esencial para detectar el asma. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no?, acudir al centro de salud e iniciar ese procedimiento, ¿no? Y ese panorama, además, ha ido mejorando al cabo de los años. Si hace 4 o 5 años el problema era no hay espirometría, bueno, pues ahora hay una dotación de espirómetros, hay gente que las hace perfectamente bien y, bueno, el problema de la espirometría es que no es una prueba, digamos, automática, como un electrocardiograma. Yo me tumbo, me ponen unos cables y sale un registro. Aquí hace falta un personal experto y formado y una colaboración por parte del paciente, el saber hacerlo. Pero eso día a día, y lo compruebas un poco en la consulta cuando te llegan pacientes remitidos de los centros de salud, las espirometrías son de calidad,
Luego es un proceso que se está ganando con el tiempo, con lo cual la herramienta diagnóstica está en manos de medicina de atención primaria, que es donde va el grueso de estos pacientes que son asmas leves y que no requiere muchísimo cuidado, muchísimos problemas, y sí dejar un poco pues para la atención especializada, las consultas de hospital, la gente que tiene un asma grave, que supone un problema importante de diagnóstico, de manejo y posiblemente de gasto sanitario, porque son gente que ingresa, que necesita tratamientos agresivos, son un poco como diferentes, ¿no? Pero para la mayoría su médico de atención primaria dispone de las herramientas y lo puede hacer perfectamente. De ahí la importancia de recordar, bueno, pues en esta semana en la que tenía lugar esa efeméride, ese Día Mundial del Asma, pues bueno, mirar a modelos como el implantado en Finlandia, que avalan esa eficacia de mejorar o coordinar todavía mejor, de manera más eficaz, más eficiente, la actividad entre atención primaria y neumología, y por supuesto también seguir trabajando en la concienciación de los propios profesionales sanitarios, ¿no? Totalmente. A ver, esto es un engranaje y todos tenemos que remar en la misma dirección, desde el especialista, que si se quiere esté un poco ahí a la cabeza, el médico de atención primaria, pero también hay otros sectores muy importantes. La farmacia comunitaria es importante porque al fin y al cabo es posiblemente el último eslabón en el contacto del paciente con la sanidad, el momento de la dispensación, el explicar algunas cosas muy difíciles como pueden ser los dispositivos inhalatorios. Esto no se trata tomando pastillas, se trata utilizando unos medicamentos que vienen en un spray que es complejo, y no hacerlo bien equivale a no hacer el tratamiento. Luego en la farmacia también el coordinarnos con ellos, el explicar todos de la misma manera cómo se hacen los dispositivos es básico para que las personas hagan su tratamiento, porque ese es el llamamiento de este día. Tú puedes controlar tu asma, de tal manera que si haces tratamiento vas a hacer vida absolutamente normal. Antes nos hablaba el anterior invitado del problema de la apertura de un pabellón deportivo, que es tremendamente importante para estos pacientes también, porque la actividad física, la actividad aeróbica mejora el control de la enfermedad. Luego es otro tanto importante en que todos debemos de remar en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, pues en esa dirección hablábamos antes de la concienciación del profesional sanitario, por supuesto también el que el ciudadano pues sea consciente de la importancia que tienen sus hábitos de vida, el sedentarismo, también la cada vez menor exposición al aire libre propician que el índice de casos se incremente. Eso ya se planteaba en ese 23º Congreso Mundial del Asma, celebrado recientemente en Madrid, y bueno, y por supuesto esto también nos afecta cuando nos encontramos en nuestro propio domicilio. No siempre ventilamos de manera adecuada espacios interiores. Totalmente. A ver, cada vez tenemos más asma, no solo porque cada vez seamos capaces de diagnosticarlo, sino porque el tipo de vida occidental posiblemente estamos viendo que fomenta que haya asma. Yo tengo asma porque recibo una herencia, recibo una información genética y esa es inmodificable. Mis cromosomas tienen la información para poder inflamar mis bronquios. Dependiendo de determinadas cosas y en qué momento de la vida yo las haga, pues puedo iniciar esa inflamación. Y ahí es donde se ha visto que ese malentendido sobreabuso de antibióticos en las infecciones víricas en los niños, el no estar en contacto con el medio ambiente, muy encerrado en casa, poco contacto con la actividad libre, y un par de cosas importantes, fundamentalmente el tabaquismo pasivo. Si los niños pequeños tienen esa predisposición genética y eso es en el momento actual de la medicina, no lo sabemos, simplemente el antecedente familiar, el tener fundamentalmente la madre con asma, ya puedo pensar que he transmitido esa información, esa posibilidad de inflamar los bronquios. El exponer, sobre todo en el medio familiar, al tabaco de forma pasiva a los niños es uno de los factores que se ha encontrado absolutamente relacionado con el inicio de la enfermedad. Y otro más también que es un poco, y ese es inevitable, que es el contacto con las partículas de contaminación atmosférica, parece que en concreto la combustión de los motores diésel. Eso puede favorecer
la aparición de la enfermedad. En el Congreso de Neumosur de este año, el grupo del Hospital Reina Sofía llevó una comunicación sobre la frecuentación en urgencia en los asmáticos y parece que es más frecuente cuando existen en el aire partículas en suspensión, partículas pequeñas en suspensión, que son las relacionadas con la contaminación atmosférica. De tal manera que la circulación de coches, eso que vemos en algunas ciudades, no límite para la circulación de determinados coches, pues parece que la contaminación de partículas de lo que consumen los motores diésel y arrojan a la atmósfera pueden favorecer todo esto. Es decir, que nos encontramos pues con esa predisposición de un determinado perfil genético, pero este tiene que entrar en contacto con factores de tipo ambiental, o se puede unir también a lo que decíamos antes, hábitos negativos, entre los cuales también podríamos incluir pues nuestra alimentación, ¿no? Ese comer más de lo que necesitamos o comer alimentos que no nos hay muchos estudios que han tratado de determinar si determinados alimentos son capaces de producir asma. Ahí sí que es verdad que no hay una relación clara, pero sí es verdad que con el sobrepeso, y en nuestra sociedad realmente eso es un problema, y sobre todo cuando ya no sobrepeso, cuando ya la obesidad, parece que se asocia a formas de asma y además a formas de asma importantes y graves. Las células que almacenan la grasa, los adipocitos, son capaces de segregar determinadas sustancias que en el asmático pueden hacerle que pierda el control. Luego, control de peso, alimentación sana, ejercicio físico, esa mala recomendación de el niño tiene asma, que no se mueva, todo lo contrario. Con motivo del Día del Asma se presentó un spot de la Sociedad Española de Neumología y la Sociedad Española de Alergia en que decía tú puedes controlar tu asma, y había deportistas importantes, entre ellos me llamó mucho la atención y sobre todo lo importante es que den esta gente el paso adelante. David Meca, una persona que hace natación en aguas abiertas y es capaz de cruzar el estrecho de Gibraltar, y David dice, yo soy asmático y mis padres me forzaron a ir a la piscina y empecé a nadar y no he parado. Fonsi Nieto, este año también tenía, Fonsi Nieto, bueno, el motociclismo no deja de ser un deporte importante que requiere un esfuerzo físico, y me llamó también la atención que había una persona muy entrañable que es la actriz que hace Aida en la televisión, Carmen Machi, en la cual ella decía que no la ha perjudicado para nada, y el achaque de muchas personas de utilizar la medicación inhalada, la voz. Bueno, a lo mejor una serie grabada en televisión pues no requiere mucha voz, pero Carmen Machi es una gran actriz y tener la oportunidad de verla en un teatro abierto como el Teatro de Mérida y la voz que hace falta para eso, ella decía que para nada le ha perjudicado en este tipo de cosas. Luego la gente tiene que tener claro que con esta enfermedad hay que hacer deporte y hay que hacer vida absolutamente normal. Y además es fundamental, ¿verdad?, la presencia, bueno, pues de esas personalidades del mundo de la cultura, del mundo del deporte, para dar ejemplo y que, bueno, que inspiren, ¿verdad?, a todas esas personas que se puedan encontrar con este diagnóstico. Y es que la gravedad del asma pues también depende de la capacidad de controlarlo en base a una serie de patrones. Recordamos ahora que cerca de 200 especialistas de todo el país participaban hace 2 años en Córdoba en esa nueva edición de la universalidad del asma grave, un congreso en el que se abordaban nuevos tratamientos, fármacos y metodologías para controlar precisamente el asma grave, una enfermedad, Luis, que se detecta a raíz de ataques de asma que precisan de hospitalización y sobre todo por la dificultad para controlar la enfermedad con los tratamientos habituales, ¿no? Si hay mucho que conocer acerca del asma, no digamos ya acerca de esa graduación. Realmente eso sí que constituye un problema. Antes ha mencionado el programa finlandés de asma, que es modélico, posiblemente por la forma de ser el país, porque sea poca gente, por lo que sea, pero ellos pintan una pirámide y en la base sitúan a la mayoría de los asmáticos. 70-80% están abajo, son asmas leves, se controlan con medicación habitual perfectamente bien. Lo que tiene la gente es que hacerla, que es uno de los problemas y de los frenos que hay. Pero en la punta de la pirámide, ese 5-10% que queda allí son los pacientes con asma grave, y esos sí que suponen un auténtico reto para el especialista. Gente que precisa medicación con efectos secundarios, corticoides orales, gente que tiene ingresos, gente que tiene mermada su capacidad de actuación.
Pues en ese sentido también hacer un llamamiento a la esperanza, porque disponemos de medicamentos que son capaces de bloquear sustancias que crean esa inflamación a la que nos hemos referido de forma específica. Medicación biológica, ahora mismo solamente tenemos uno en el mercado, pero hacia final de año, primero de año que viene, tenemos la esperanza de que salgan un par de medicamentos que bloquean sustancias de manera muy específica y con los que se consiguen resultados muy espectaculares. Es verdad que a un precio que puede ser un poco desorbitado, pero el precio de la medicación siempre tiene que ser un poco balanceada en el contexto de lo que logra. Y lo que logra, y nuestro hospital, nuestra unidad de asma tiene experiencia en ese tipo de manejo de medicamentos, es: se acabaron los ingresos, se acabaron las consultas a urgencias, puedo suspender o quitar medicación que me puede ser perjudicial, como los corticoides orales. O sea, una esperanza importante para estos pacientes que logran un control de la enfermedad con medicamentos poco habituales, y sí hago resaltar eso, que son pocas personas, pero que realmente es un problema médico bastante serio. Bueno, pues en esa reunión que anualmente se hace, este año la tuvimos en Madrid, se revisa ese tipo de tratamientos, ese tipo de pacientes, y realmente lo que hay que hacerles es no desespere, consulte a su especialista, pero que realmente hay esperanza y hay tratamientos, sobre todo los que hay actualmente y los que hay por venir, que van a suponer un cambio para ellos. Y la investigación además no se detiene y bueno, pues se da a conocer, se hace más próxima que nunca a la ciudadanía, aprovechando bueno, pues jornadas como la del pasado 3 de mayo. En esta misma efeméride, en este marco, el año pasado, un centenar de expertos de asma de 13 sociedades científicas y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias elaboraba esa cuarta actualización de la Guía Española para el manejo del asma, a fin de incrementar la formación de los sanitarios implicados en la atención de esta patología. Participaban pues tanto el pediatra Javier Torres como Luis Manuel Entrenas. En aquella edición, además, destacaban capítulos sobre asma y EPOC o asma no controlada, es decir, que año tras año se sigue dando pasos hacia adelante. La Guía Española para el Manejo del Asma, GEMA, como se conoce, realmente es una iniciativa muy importante, porque aúna a todos los especialistas que están implicados en esto y ponen en blanco sobre negro qué es lo que hay que hacer, cómo hay que manejar, y además tiene una característica importante, un poco a semejanza de lo que hace la Organización Mundial de la Salud con la suya. Se actualiza. Ayer salió la edición 4.1 y la nombramos un poco de esta manera para que bueno, todas las novedades que en la ciencia van a gran ritmo pues se incorporen y todo el mundo tenga ese tipo de cosas. Pero una iniciativa importante con esta Guía Española para el Manejo del Asma y que yo le aconsejo a los pacientes que entren en su web, hay una GEMA para pacientes, de tal manera que el propio paciente, el propio asmático puede descargar un documento, puede ver lo que las sociedades recomiendan que haga, que es su enfermedad, conocer, eso de convertirse en un paciente experto que pueda conocer su enfermedad, porque está claro que nosotros vemos a los pacientes de manera puntual en la consulta, su médico de cabecera posiblemente lo ve con más frecuencia que nosotros, pero la mayoría del tiempo uno está en su casa y toma sus decisiones con el tratamiento. Pues que esas decisiones sean equivocadas o no, depende del conocimiento de uno, y esa guía para pacientes creo que es tremendamente importante. Está recién presentada también y la pueden conseguir en la página web de GEMA, la encuentran perfectamente. Bueno, pues seguimos sumando ediciones, igual que ediciones de ese congreso de Neumosur, que ya ha superado las 40, casi nada. El año pasado ya iba por la 41ª, y además haciéndonos reflexionar absolutamente acerca de todos los aspectos, ¿no? También del gasto anual medio del Sistema Nacional de Salud español por paciente asmático. Nos recordabais en este 3 de mayo que es de 1.533 euros y que bueno, esta cifra podría ser aún mayor si se le sumaran los costes indirectos y la creciente prevalencia de la enfermedad. Y esto solo nos lleva pues a incidir en la misma conclusión. Hay que seguir previniendo, ¿no? Que también es ahorro, no solo calidad de vida y salud. Totalmente. En la prevención y fundamentalmente en el tratamiento adecuado de todos los pacientes. Si los pacientes se trataran
como deben, y fundamentalmente yo hago el llamamiento a que es una enfermedad en la que el año pasado también presentamos datos sobre lo que es el incumplimiento. Yo le digo al paciente, haga esto, pero no, esto no es palabra de Dios, cada uno hace después lo que quiere, por eso es la importancia de estar informado, ¿no? Si se mantuvieran los tratamientos de manera estable, tal como se les indica, posiblemente una gran parte del gasto, porque el gasto no solo son, en ese estudio, eso está basado en un estudio, el ASMACOS, que analiza los costes del asma, la medicación aproximadamente es la tercera parte de lo que cuesta el manejo de toda la enfermedad, bajas laborales, incapacidades. Y el futuro, si yo no tomo mis medicamentos, mis bronquios se van a remodelar, esa inflamación va a hacer que mi bronquio se quede estrecho y el asmático tiene que saber que si no toma el tratamiento, aunque aparentemente se encuentre bien, ese día se ha fumado un paquete de tabaco. Y hoy día conocemos el efecto a largo plazo del tabaco. Luego, no tomar la medicación a la larga va a deteriorar mi función pulmonar y mi capacidad de esfuerzo. Me voy a convertir en una persona con una incapacidad y eso hay que pagarlo y eso cuesta dinero. Luego, si yo hago mi tratamiento y gasto en medicación, posiblemente no voy a gastar en otras cosas y va a suponer un ahorro. En Neumosur tenemos en marcha un estudio farmacoeconómico sobre asma grave, a ver si podremos tener resultados en un año aproximadamente, sabiendo que ¿qué es más importante para estos enfermos? ¿Invertir en medicación o no? Y ver un poco cómo gastan. Bueno, pues daremos la respuesta en un año aproximadamente. Bueno, pues entonces os pediremos que nos acompañéis para poder seguir, bueno, pues aprendiendo como hemos hecho hoy y todos estos valiosísimos consejos, estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Luis Manuel, por acompañarnos y bueno, esperamos verte por aquí muy pronto. Gracias, Ángela, en ello estaremos. Muchísimas gracias.